Buen día, mi nombre es Guillermo Cantizano y en el día de hoy les estaré hablando sobre el capítulo 8 que trata sobre la fractura y tenacidad de la fractura. Es fácil establecer un valor en la ciencia de la ingeniería que permite el éxito, que hace que las cosas sucedan. Sin embargo, es más difícil de valorar la ciencia de la ingeniería que previene el fracaso, que evita que sucedan cosas. Uno de los grandes avances dentro de la ciencia de la ingeniería fue el desarrollo de una rigurosa mecánica de la fractura de materiales, en donde con ella se han salvado innumerables vidas gracias a la posibilidad de prevenir fallas. Esta presentación tratará efectivamente sobre las formas en que los materiales pueden llegar a fallar cuando son cargados de manera progresiva y aquellos métodos de diseño que sirvan para asegurar que no ocurran fracturas a menos que sean intencionales. Ejemplos comunes acerca de lo mencionado previamente son las latas despegables, también los sellos de recipientes de alimentos y muchos otros dispositivos de seguridad basados en un desgarro o fractura controlada. La tenacidad es la resistencia de un material a la propagación de una fisura. Un ejemplo de ello es mostrado en esta pantalla. Con esta imagen se puede visualizar que cuando un material presenta una pequeña fisura y un esfuerzo de tensión es aplicado sobre él, se reduce su sección transversal significativamente. Ante este escenario, un material tenaz cederá, endurecerá y podrá volver a absorber la misma energía, mientras que un material con baja tenacidad se verá afectado por la presencia de una grieta en su estructura. Su sección transversal se reducirá más y la muestra no podrá ser cargada, como antes de la propagación de la fisura, de manera repentina. El hecho de que una fractura cede por esfuerzos de tensión por debajo del límite elástico del material es realmente preocupante, ya que debido a esto muchos puentes han colapsado, barcos se han roto a la mitad y aviones se podrían llegar a estrellar. Entonces, es posible afirmar que la propiedad del material que mide la resistencia a la propagación de una grieta es la tenacidad a la fractura. ¿Y qué es una prueba de tenacidad? Bueno, ya que sabemos lo importante es conocer la tenacidad de un material, es preciso mencionar que a fines de determinar esta propiedad se realizará una prueba. Esta consiste en hacer una muesca en el material a ser estudiado y de manera seguida tirar de él o golpearlo hasta que rompa. Mientras es mediada la energía necesaria para hacerlo, esta prueba nos permite saber la cantidad de energía que puede ser absorbida por un material. La prueba de impacto de barra con muesca, la prueba de tensión de barra con muesca o la prueba de tensión para determinar el esfuerzo de fractura nominal y el trabajo de ruptura de unidad son ciertas pruebas que la tenacidad puede ser estudiada haciendo uso de pruebas de mecánica de fractura. A partir de ellas, un diagrama de carga de formación nos proporciona una representación gráfica indirecta sobre la tenacidad del material. Con lo expuesto previamente, se da paso a conceptos relacionados con la mecánica de fractura, específicamente a la intensidad de tensión que KI y tenacidad de la fractura KIC. Antes de introducir estos conceptos, es importante tener claro que las grietas concentran el estrés tanto a la intensidad de tensión como a la tenacidad de la fractura, en la cual implican la presencia de una tensión remota del sigma, la cual aplica una fuerza que se transmite a través de un material agrietado, como se observa en la imagen de la derecha. Aquí vemos la longitud de la grieta o C, el estrés generado en ambas direcciones y las líneas de fuerza que se concentran en la punta de la grieta. Como se observa, el estrés o esfuerzo local es proporcional al número de líneas de fuerza que cruzan por unidad de longitud sobre la sección transversal. No es uniforme e incrementa significativamente a medida que se acerca a la punta de la grieta. Como vemos, la intensidad de tensión queda definida por el esfuerzo descrito previamente, el cual proviene de las fórmulas 1A, 1B y 1C, donde Y es una constante y cuando R es mucho mayor que C, la tensión local cae el valor de sigma, mientras que cuando R es mucho menor que C, aumenta significativamente como se ve en la fórmula 1B. Entonces, para cualquier valor de R dado de la tensión local se representa como 1C, por tanto es considerado como la medida de la intensidad de la tensión local utilizada. Esta cantidad lleva el nombre de factor de intensidad de estrés de modo 1, el cual significa fractura por tracción y se representa con la fórmula presente. De esto es importante resaltar que cuando se excede un valor crítico del factor de intensidad, las grietas se propagan. El valor crítico es llamado K1C, mejor conocido como tenacidad de la fractura, cuya fórmula es representada en la pantalla.
en la tasa de liberación de energía G y tenacidad Gc, en el momento en que una muestra se fractura, se genera una nueva superficie, por lo que esta presenta energía superficial Y, gamma. Por ejemplo, cuando una muestra de sección transversal A se fractura y se crea un nuevo área de superficie de 2A, luego de haber utilizado 2AY, gamma, joules de energía para generarla. Lo previamente dicho se traduce a la fórmula 1 presentada en la pantalla, donde G es la tasa de liberación de energía, en donde en realidad se necesita más que 2Y de energía debido a la deformación plástica alrededor de la punta de la grieta. Y no obstante, se mantiene la afirmación de que para hacer crecer una grieta se necesita Gc energía para las dos superficies. Esta energía es conocida como superficial efectiva o tasa de liberación de energía de deformación crítica. Esta tenacidad Gc se encuentra íntimamente relacionada con la tenacidad de la fractura K1C, como se muestra en la fórmula 2. La igualdad anterior proviene de la explicación de la imagen mostrada en la pantalla, donde una losa de material con espesor unitario presenta una tensión sigma y una energía elástica almacenada en ella, lo cual queda expresado con la fórmula 3, en donde en adición a esta se exhibe cómo vemos una grieta de longitud C, la cual relaja la tensión en forma de medio cilindro de radio alrededor de C, lo que da lugar a una vibración de energía expresada en la fórmula 4, y tras ciertas relaciones como sigma cuadrado por pi por la longitud de la grieta C, se obtiene la fórmula número 2, donde queda establecida la relación entre K1C y GC. En la zona plástica de la punta de la grieta, se llega el campo de tensión, presenta en la punta de una grieta, genera una zona de proceso, es decir, una zona plástica en sólidos dúctiles, una zona de microfisuración en las cerámicas y una zona de laminación de desprendimiento, extracción en compuestos. Dentro de esta zona de procesos se trabaja contra fuerzas plásticas y de fricción, y es esto lo que explica la diferencia de energía de fractura medida, mejor conocida como Gc, y la energía superficial real, 2Y. El tamaño de una zona plástica formada en la punta de una grieta puede ser determinada considerando que la tensión aumenta a una raíz de R al acercarse al punto de la misma. Proponiendo la igualdad mostrada en la pantalla y utilizando la fórmula 2 es posible despejar a R y determinar que el radio RY de la zona plástica que permite la redistribución de la tensión es el doble de valor encontrado con la fórmula 2, dando por resultado la fórmula 3, donde es importante destacar que según la familia de material, las zonas plásticas son diferentes. Por ejemplo, en los metales las grietas tienen grandes zonas plásticas, las de los vidrios y cerámicas tienen zonas pequeñas, no tienen. Para aquellos materiales con zonas plásticas pequeñas y frágiles, comparativamente con las dimensiones de la muestra, la propiedad K1C o tenacidad de la fractura posee valores bien definidos, por tanto, la mayor parte de esta es elástica. Cuando las grietas son muy pequeñas y los materiales tienden a ceder antes de fracturarse y la tensión es igual al límite elástico, como sabemos, el esfuerzo de rotura por tracción varía con el tamaño de la grieta. Si la grieta es muy grande, se toma Y igual a 1 y se determina que el esfuerzo queda definido por la fórmula 4. Por otro lado, a través de la curva entre cedencia y fractura, en esa intersección es posible igualar sigma F a sigma Y, lo que da por resultado la longitud de la grieta de transición expresada en la fórmula 5. En el gráfico presentado es el módulo de resistencia de la fractura, en donde este gráfico presenta la tenacidad de entre K1C y la del modelo de Young. La familia de materiales que se encuentran en la parte inferior izquierda son consideradas como quebradizas y que a causa de su bajo módulo de Young, cuando se cargan, permanecen elásticos hasta fracturarse. En la parte superior derecha se encuentran los materiales más resistentes, aquellos que exhiben una plasticidad sustancial antes de fallar. Es importante mencionar que un valor que se haya llegado a citar como el mínimo para el diseño convencional en el área de ingeniería es 15 megapascal m elevado a un medio para la tenacidad a la fractura de un metal. De este valor en adelante es válido para los materiales de esta familia de materiales. Es preciso resaltar en el gráfico que las escalas logarítmicas nos dan información acerca de la tenacidad. Gc, aparentemente la energía superficial de fractura. Asimismo, las líneas punteadas nos indican los valores de tenacidad, donde cabe destacar que en esta escala los polímeros, compuestos y metales se encuentran por encima de los cerámicos.
En el gráfico de resistencia a la fractura, el diseño de resistencia limitada se basa en que el componente ceda antes de fracturarse, lo que se traduce al gráfico presentado, donde se evalúa la resistencia con la tenacidad a la fractura. En él podemos observar que los metales, sobre todo y seguido de los compuestos, pueden ser considerados como materiales duros y fuertes. Asimismo, se deja en evidencia que las espumas y elastómeros son los de menor tenacidad a la fractura y límite elástico, lo que indica que no pueden soportar tensiones muy grandes, ya que pueden sufrir deformaciones permanentes. Un factor determinante para saber la tensión a la cual se produce la fractura en un material es la tenacidad de la fractura y la longitud de la grieta C. En el gráfico, la longitud de la grieta de transición de comportamiento dúctil a frágil es representado con las líneas discontinuas, donde los materiales más frágiles, como los cerámicos, presentan valores sumamente pequeños y los metales, por el contrario, muy altos, de casi 1 metro. Este tipo de gráficos son muy útiles para evaluar cómo influye la composición y procesamiento de los materiales en las propiedades que estos exhiben. En tipos de fracturas se encuentran las fracturas dúctiles y las frágiles. Para las fracturas frágiles, retomando un poco del tema de fractura, es posible mencionar dos tipos de ellas. Ciertas de las familias de materiales son más propensas a la fractura frágil. Ejemplo de ellos son los cerámicos y vidrios, pero también es posible incluir ciertos polímeros, en especial los amorfos. Por tanto, un incremento en C, que es la longitud de la grieta, implica un aumento de la intensidad del estrés o K1. Por otro lado, los materiales que presentan fractura dúctil llegan a deformarse plásticamente cuando la carga que se les pone supera su límite elástico. Los metales son materiales de fractura dúctil y aquellos utilizados para fines ingenieriles por lo general no son totalmente puros, sino que son aleaciones debido a que estos exhiben mejores propiedades que las presentes en los ultrapuros. Cabe destacar que no solamente los metales presentan este tipo de fracturas, sino que también materiales poliméricos fallan de esta forma. No obstante, estos materiales no contienen inclusiones, sino que en las partes más estiradas se generan pequeñas grietas que se van abriendo. Y para esto existe una transición de dúctil a frágil, en donde este fenómeno se evidencia cuando metales, a excepción del cobre, el aluminio, el níquel y ciertos aceros inoxidables y polímeros sometidos a bajas temperaturas se tornan bastante frágiles y ya no fallan de manera dúctil, sino frágil. Los límites de rendimiento de las familias de materiales expuestos aumentan a medida que la temperatura cae, provocando que cualquier fisura dentro de la zona plástica se encoja hasta volverse sumamente pequeña, dando paso a una transición de dúctil a frágil. Un ejemplo de ello es el Titanic, en donde el acero utilizado era muy resistente, pero a bajas temperaturas la temperatura de transición actuó para hacer frágil el casco. En el equilibrio entre resistencia y tenacidad dentro de los metales, podemos ver el gráfico que la resistencia y la tenacidad de la fractura de las aleaciones de aluminio forjado y fundido están siendo analizadas. Es lógico que todas las aleaciones presentan menor tenacidad que el aluminio puro, pero mayor resistencia. Las aleaciones fundidas son las que, a pesar de tener una buena resistencia, exhiben una menor tenacidad a la fractura debido a que son propensas a fracturar en una manera intragranular. Un dato relevante a resaltar es que los aceros, superaleaciones y aleaciones de aluminio obtenidos al filtrar el material antes de la fundición llegan a presentar una tenacidad considerablemente superior que aquellos hechos por métodos convencionales de fundición. En los polímeros compuestos pueden ser modificados. Sus propiedades pueden ser manipuladas cuando se reticula y ajusta el peso molecular, además del grado de cristalinidad. Es posible afirmar que existe una brecha entre la resistencia de los polímeros, la cual se extiende alrededor de un factor de 5, mientras que la tenacidad de la fractura se extiende a un factor de 20. Diferentes cambios entre estas propiedades se puede dar cuando se hacen mezclas, se añaden fillers o se genera un reforzamiento con fibras continuas para formar ciertos compuestos. Por otro lado, el módulo de Young incrementa cuando se trata de un filling con vidrio en polvo o carbonato de calcio. No obstante,
se incurre en una pérdida de tenacidad. Por último, el refuerzo con fibra de vidrio o carbono aumenta tanto el módulo de ion como la tenacidad de la fractura. Y en el caso del vidrio, también la tenacidad Gc, como bien se muestra en la imagen de la derecha. El hecho de mezclar fibras frágiles con polímeros, que son materiales considerados relativamente frágiles, permite que se obtengan mayores valores de tenacidad, en donde esto se debe a que que las finas fibras añadidas son muy fuertes porque sus defectos son muy pequeños. Por último, es crucial hablar acerca de los índices de diseño, en donde entre ellos, para no ampliar mucho en esto, maximizar la tolerancia y resistencia a los defectos en el diseño de carga controlada y también control de desplazamiento de energía, donde todo esto es referente a ties, shafts y beams. Muchas gracias.